Pulso económico de un día de granizo, de lluvia y de viento. Qué mejor que ver cómo le ha ido a la bolsa española. Hoy el cierre 0,61 de caídas, el índice general 14.134,1. Algunos valores pues bueno, han hecho el día, aunque sin grandes alaracas. Indra 2,62 arriba, Arcelor 0,94 arriba, Sabadell 0,72 arriba. En el lado del rojo, luego hablaremos de ello porque es bastante significativo. Inditex 4,37 de caídas en el día de hoy. Amadeus 1,33 abajo y en tercer lugar Fluidra, que se deja en la sesión, un 1,16. Bueno, dicho esto, les adelanto a modo de titulares lo que yo creo que va a ser lo más importante de nuestra tertulia de análisis económico, la que mantenemos aquí cada tarde con los mejores expertos, para que a ustedes no se les escape un detalle. En nuestra tertulia hoy hablaremos, cómo no, de los aranceles entre China y Estados Unidos. Sabemos de eso, del contenido de eso, aunque sea un tanto vidrioso, por una comunicación en redes sociales del propio presidente Donald Trump, que ha venido a decir pues, que Estados Unidos va a imponer un 55% de aranceles a China y que Estados Unidos pagará un 10% de aranceles a China por sus exportaciones a ese país. Bueno, parece que esto se encarrila, no sé qué dirán los chinos, todo está pendiente de la aprobación de Xi Jinping y de la aprobación, que esta parece más fácil, más cantada, de Donald Trump, aunque con Donald Trump nunca se sabe. Y por redundar en el asunto de la economía americana, hoy han aparecido los datos de inflación de Estados Unidos, ya incorporando el impacto arancelario o el principio del impacto arancelario. Han sido unos datos buenos, 2,4 de IPC en mayo, estaba previsto el 2,5 y ahora ahí en ese renglón lo que cabe preguntarse es si con esos datos va a haber o no va a haber recorte de tipos por parte de la FED. Dicho esto, les presento ya a nuestros invitados hoy. Don Antonio Banda, CEO de Phil Capital, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Llueve un poquito, ¿no? Sí, un poco empapados. Esto ha sido sorprendente porque ha llovido, ha empezado a llover a las 6 y estamos a las 7 y creo que no va a llover más. O sea bueno, no sé. Nos ha cogido justo la entrada de... Ya veremos, yo se lo digo después a las 9 o las 10. Don Antonio Castelo, muy buenas tardes. Muy buenas. Analista de mercados de iBroker. ¿Todo bien? Todo bien, sí. Me alegra. Yo no me he mojado, afortunadamente. No se ha mojado porque ha venido temprano. Vamos con la sesión del IBEX. Bueno, parece que aparecen nuevas presiones bajistas y la sensación que tiene uno es que ya la gente se ha ido, como de vacaciones o no sé de dónde o para qué, pero que no está donde se la esperaba, ¿no? Sí, así es. A nivel europeo y a nivel americano también, he estado mirando un poco cómo están los índices. Había mucha expectativa con las negociaciones de esta semana en Londres entre China y Estados Unidos. Bueno, hasta ayer había cotizado el tema un poquito en positivo, pero bueno, han dado otra patada a seguir, aunque Trump parece que se ha anticipado, como decías en la presentación, a decir algo, pero lo cierto es que el mercado se ha quedado un poco frío, ¿no? Se venía cotizando un poco, como digo, la reanudación de la tregua, pero que no hayan trascendido avances a nivel oficial, pues ha dejado todo un poco parado. El IBEX, pues bueno, la misma tónica que el resto de las bolsas europeas, con la diferencia, y por eso hemos bajado más que los otros mercados europeos, que hoy ha publicado resultados Inditex, luego hablaremos de ellos, pero son los que han arrastrado realmente. Muy poco volumen de negocio, muy aburrido el mercado. Antonio Banda. Bueno, clarísimo. O sea, el mercado se ha puesto ya casi en modelo verano. Esto de las tormentas nos trae que la situación es un poco perspectiva que vamos a hacer y probablemente en los próximos 2 meses, hasta finales de agosto, tendremos un mercado muy en plano, sin grandes expectativas que marquen ni los resultados ni la evolución del propio mercado y poco de esperar, o sea, un poco aburridos, pendientes ya de cerrar el trimestre, que nos quedan 20 días, y entrar ya en el siguiente trimestre y empezar a pensar en el 2026. O sea, que nos metemos en una situación en la que parece que ya 2025 olvidado. Próximo día que venga le traigo turrones. Sí, hay que prepararse para eso. Bueno, vamos con el tema del día, sin duda. China y Estados Unidos han alcanzado un acuerdo marco, según parece, para darse una tregua en el tema arancelario. ¿Cómo y de qué forma? Vamos a leer juntos la comunicación en la red Truth del presidente americano, de Donald Trump. Yo no sé si este hombre está al cabo de la calle o no, pero lo hemos mirado 20 veces por ver si es que a lo mejor fallaba algo en
en la traducción. Fíjense, nuestro acuerdo con China está cerrado, sujeto a la aprobación final del presidente Xi y mía. China suministrará por adelantado los metales y las tierras raras necesarias. Asimismo, le proporcionaremos a China lo acordado, incluyendo el acceso de estudiantes chinos en nuestras universidades, lo cual siempre me ha parecido bien. Atención, dicen, nos aplican aranceles del 55%, mientras que China recibe el 10%. Leído así, es lo contrario de lo que va a pasar. O sea que el señor este de color naranja no estaba fino, no estaba muy fino esta mañana. Nuestra relación es excelente, gracias por su atención. En realidad, ahora les cuento yo la interpretación que hace todo el mundo de lo que ha dicho Trump, que parece que no ha estado fino. Estados Unidos va a imponer a las exportaciones chinas un 55% de aranceles. Y las exportaciones de Estados Unidos a China van a sufrir un 10% apenas. Esto, ya digo, que pendiente de la aprobación de Xi Jinping, que el presidente chino no ha dicho ni pío. ¿Cómo lo veis? ¿Esto zanja la cuestión o no? No, yo creo que no. Yo creo que es una patada a seguir. Tienen realmente hasta mediados de agosto para plasmar algo, y yo sigo pensando que tienen muchas diferencias estructurales entre ellos, y que esto va a hacer que, bueno, pues algo que veamos un acuerdo muy bien redactado y muy bien aprobado por todo el mundo. Yo creo que lo que hace es que la incertidumbre pues va a permanecer en el mercado y va a haber que ir con cuidado. En cualquier caso, también China es importante, pero bueno, también tiene todavía acuerdos con India, con México, con la Unión Europea, que todavía están ahí y demás. Y el otro día leía una cosa que era bastante interesante, y que decía que históricamente y tradicionalmente los países que imponen aranceles y aranceles altos lo que hacen es que generan inflación, y los países que lo sufren, deflación. Es la situación que ahora mismo tiene China. China, su economía interna no tira, hay una deflación importante, y en Estados Unidos, aunque luego hablaremos de él, el dato de inflación que ha salido hoy es bueno, pues estamos hablando del mes de mayo, que yo creo que todavía no tiene mucho impacto. Entonces ya veremos a ver qué es lo que pasa. Cuando esto sea... Yo creo que la incertidumbre sigue estando ahí. Después os voy a preguntar por la reacción de Wall Street ante este supuesto acuerdo arancelario, pero antes, 55-10. Sí, o sea, lo que hizo Trump en su momento en las negociaciones con China es tirar el balón para adelante, decir que en 90 días lo veremos, y lo que está haciendo ahora es un poco ajustar esa negociación, ¿no? Él dice que está cerrada sin saber seguro si el otro lado está de acuerdo. Él dice cuáles son los números, que era unas cifras que manejábamos ya hace un mes y pico, y ahora las pone sobre la mesa, y dice que el acuerdo pues está pendiente de que lo que diga el presidente chino. Ya veremos si el presidente chino sabe algo o no. Vuelve a hacer lo mismo que hemos visto en los últimos 5 meses y medio, que es lanzar al mercado globos sonda diciendo cuál es la actuación, y cuando llega la hora de la verdad, que es la ejecución de el importe de esos aranceles, lo vuelve a decir que lo va a negociar. Entonces, pues bueno, estamos metidos en un lío que yo creo que además para el mercado en general, o sea, para los tipos de interés, para el mercado de los bonos, para los mercados en bolsa, es absolutamente, pues están todos los mercados muy perdidos, sin nada de volumen, porque no se creen nada, esperando a ver si hay alguna referencia que pueda ser realidad. Y de eso estamos lejos. Reacciones de Wall Street. Y con las empresas muy paradas a la hora de emprender nuevos planes de inversión. Pues mira, Wall Street ahora mismo, el Nasdaq sube un 0,17%, el Nasdaq 100 un 0,22%, el S&P 500 un 0,19%, el Dow un 0,46%, o sea, no parece, claro, o sea, no parece que sea una reacción de euforia como debería haber. Entonces, lo que está diciendo Antonio es que realmente el mercado no se termina de creer nada, y que la incertidumbre está ahí. Y los bonos, que luego seguramente hablaríamos de ello, pero bueno, lo miramos ya sobre la marcha. El bono americano a 10 años está al 4,41, ha tocado hoy en algún momento el 4,50, sí, ahora está un poquito abajo. Bueno, por cerrar el tema arancelario, sepan que Donald Trump recibió el espaldarazo de un tribunal en el que le dicen, oiga, sí, usted tiene derecho a poner en práctica sin ningún problema las decisiones que considere oportunas a propósito de los aranceles, que eso estaba pues también en la recámara, pero en cualquier caso, pues ahora se ha liberado todo.
Hablemos entonces del gran problema o del supuesto gran problema que a lo mejor todavía no vemos, pero que ya deberíamos empezar a ver, el impacto arancelario. Cuidado que hay economistas Nobel y bastante demócratas, por cierto, como Krugman, que tienen libros en los que demuestran que no siempre los aranceles han generado inflación, pero si son tan generales y tan altos da la sensación de que este es un caso de libro. Bien. Los datos de la inflación en Estados Unidos, 2,4% para el mes de mayo, estaba previsto un 2,5%, tampoco es grande la variación, y ahí se abre la gran caja de Pandora. ¿Con esos datos va a haber recortes de tipos o no? Banda. O sea, lo que tenemos es un entorno en el que efectivamente Trump, siguiendo el manual de economía, ha decidido que la aplicación de aranceles puede tener un impulso a la economía americana basada en el crecimiento en consumo y en realmente que los tipos de interés, como consecuencia de una posible situación de recesión, se reduzcan para recuperar la economía americana, nos lo convierte en un momento en el que la economía americana pues no se relaja, es decir, tenemos consumo creciendo, tipos de interés mantenidos y que está implicando, sobre todo, o sea, está intentando presionar a la Reserva Federal para que baje los tipos, porque él ve esa situación de bajada de tipos como una necesidad para la economía americana. Sin embargo, realmente la Reserva Federal, en su análisis de situación económica de la propia economía americana, ve que de momento no necesita bajar los tipos, por mucho que le presione el presidente. O sea, el presidente de Estados Unidos no tiene ninguna capacidad decisoria sobre la Reserva Federal. Entonces veremos si realmente llega un momento en el que, viendo la Reserva Federal que necesita bajar los tipos, no los baja, y que las presiones que está emitiendo Trump sobre las decisiones macroeconómicas tengan efecto. Yo creo que nos vamos a pasar seguramente en los próximos 4 meses y la rebaja de tipos no van a llegar, porque la economía americana sigue presentando unos datos en los que no son necesarios bajar los tipos. Castelo. Sí, bueno, pues lo que hemos dicho, completamente de acuerdo. O sea, antes hemos dicho cómo cómo está evolucionando ahora mismo en tiempo real Wall Street con el tema del acuerdo, pero es que también se ha conocido la inflación, que era el dato de la semana, y entonces el mercado ha sido sin pena ni gloria. ¿Qué hay que decir aquí? Pues que el vicepresidente Baines, hoy Trump, que yo sepa, no ha dicho nada, pero Baines sí que lo ha dicho, ha criticado la política de tipos de interés por parte de la Reserva Federal tras los datos de inflación. ¿Recorte de tipos? Quizás en septiembre, pero veremos. Estados Unidos tiene un problema muy importante. Hoy no he llegado a ver qué es lo que ha pasado, pero hoy se colocaban 39.000 millones de dólares a 10 años en una subasta de deuda y mañana 22.000. Estados Unidos tiene un problema de deuda muy importante. Si Estados Unidos no consigue que los tipos de interés bajen de una forma convincente y radical, lo que le va a aumentar va a ser el déficit presupuestario de una forma muy importante, y el problema es gordo. Como decía usted hace un momento, la deuda a 10 años de Estados Unidos ha rozado en algún momento del día a los 4,50 y ahora está en 4,41, ha dicho. Sí, 4,41, 4,42. Nos vamos a Europa. En Europa, tanto Lagarde como Guindos llevan haciendo guiños no sé cuánto el tiempo. Pues miren que el euro está en posición de aprovechar la crisis del dólar. Miren que el euro puede ser un valor refugio. Y la realidad es que, oiga, ni crece la influencia del euro, ni la demanda crece tampoco, porque está en lo de siempre. Por lo tanto, me parece que alguien ha pinchado en el pronóstico. Bueno, sí, es que realmente el dólar euro a 1,1460 pues es un dato que te demuestra la fortaleza que tiene la divisa. Y dices, ¿cómo podemos arreglar esto? Si no bajan los tipos ninguno, o sea, el Banco Central Europeo baja los tipos, que eso tendría que llevar directamente a una debilidad del propio euro, y nos encontramos que al final no está vinculado el movimiento de el valor del cambio de la divisa al movimiento de los tipos, pues difícilmente es valorar. Y en un entorno macro en el que el dólar está a 1,1460, pues esa situación trasladada al crecimiento económico de las economías europea y americana viene muy por el lado que es muy complicado para Europa hacer algo, por mucho que bajen los tipos. Entonces, pues bueno, ese movimiento en paralelo de los tipos con la divisa, que es algo directo, no lo estamos viendo. El euro.
Pues vamos a ver, muy optimistas, ¿no? Lagarde y de Guindos diciendo esto, ¿no? El euro es verdad que podía aprovechar una crisis del dólar, esto era una idea muy tentadora, pero evidentemente, como dice Antonio, pues esto no se produce, y no se produce, pues bueno, a pesar del déficit fiscal que hablamos de Estados Unidos, de las tensiones políticas internas. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que aquí, al final, Estados Unidos es un país y la Unión Europea son muchos países, cada uno con su política fiscal diferente, con sus políticas económicas diferentes, con sus gobiernos diferentes. Entonces, por mucho que queramos y que nos empeñemos, dista mucho el euro de convertirse en una moneda del nivel y del perfil que tiene el dólar, a pesar de sus problemas que evidentemente los tiene. ¿Les parece a ustedes que ha aparecido el llamado índice del miedo? Bueno, lo llevamos oyendo mucho tiempo y al final esto que está en máximos parece que puede ser una complicación, pero yo creo que no ha tenido, o sea, ahora mismo no tiene la referencia que tenía en épocas anteriores, ¿no? Es un dato que aparece ahí, es un dato que se calcula en función de la evolución tanto de los tipos de interés como de las bolsas y bueno, ahí yo creo que el índice del miedo no asusta a nadie ahora mismo. Sí, bueno, el VIX hoy realmente ha habido un momento que ha repuntado hasta 17, 18, cuando me he venido estaba en 16,58, no está tremendamente elevado, esto sugiere calma, sugiere estabilidad, ¿no? Y yo creo que bueno, pues que esto refleja pues eso, que el mercado está en stand-by esperando algo. Que haya tenido un pequeño repuntito, pues bueno, sí da un aviso de decir, bueno, oiga, señores, estemos atentos que aquí hay mucha incertidumbre, hay muchos partidos que se están jugando al mismo tiempo y los resultados pues pueden llevarnos de un sitio a otro. Pero vamos, realmente yo creo que no hay mucha... Vamos con algún nombre propio en la bolsa española, es el caso de Inditex. Resultados de Inditex que demuestran que sus ventas solo crecen un 1,5% y sus beneficios apenas un 0,8%. Y eso pues ha hecho que hoy sea la que más cae, 4,37 en el cierre, ha sido peor en algunos momentos de la sesión. ¿Qué pasa con Inditex? Bueno, yo creo que son unos resultados que el mercado tampoco le sorprende, ¿no? Y de hecho la valoración que estaban teniendo los analistas era que iban a estar en este entorno. Al final, Inditex es una compañía que está fundamentalmente influenciada por también la temporalidad de sus ventas, la distribución de esas ventas a través de su distribución global y bueno, estos datos, aunque parecen un poco peores de lo que se esperaba, tampoco sorprenden al mercado, pero sí en el día, o sea, en el día de la presentación, pues hemos tenido una ligera toma de beneficios que yo creo que si estamos mirando a la compañía a medio y largo plazo, pues yo creo que está todavía infravalorada sobre sus objetivos de crecimiento y sobre todo de expectativas de situación, que yo creo que es una compañía bien gestionada, que nos ha transmitido al mercado cuáles son sus guías de referencia y que los datos que está presentando tampoco sorprenden, o sea, están dentro de la línea de lo que se esperaba. Mira, a mí hoy lo que me han preguntado en los medios desde primera hora cuando han salido los resultados, o lo que se han centrado todos, es que por primera vez hace mucho tiempo el crecimiento de los gastos operativos es superior al crecimiento de las ventas, ¿no? Y esto ha llamado mucho la atención, ¿no? Yo he contestado a todo el mundo lo mismo y aquí voy a decir exactamente lo mismo. Yo creo que para que esto nos preocupe tendríamos que ver si esto es una cosa que es estructural o coyuntural. Yo creo que es coyuntural, que no es estructural. Inditex lo que dice es que, bueno, que todo esto obedece a una serie de inversiones que ha tenido que hacer en mejorar sus capacidades, logística, digitalización, sostenibilidad, que aunque esto va a presionar los costes hoy, pues luego lo que le va a generar va a ser unos resultados mejores más adelante. Estamos hablando de unas inversiones de unos 1.800 millones de euros en 2025 y además otros 900 millones para expandir una mejora logística, un nuevo centro de distribución en Zaragoza. Estamos hablando de mucho dinero, pero es que, a ver, tenemos que ver que Inditex es una compañía que es de las pocas compañías españolas que tiene caja neta, o sea, paga tracatrá, o sea, no necesita endeudarse para hacer nada de esto. Entonces, claro, efectivamente, esto tiene un impacto a nivel de generación de flujo de caja, los tipos de interés bajando, y esto se nota. Pero yo sigo pensando que, bueno, aquí muchas veces nos hemos preguntado todos, a ver, este ya es el final del ciclo de Inditex, no sé qué tal. Inditex sigue demostrando que tiene un modelo de negocio súper sólido, que tiene unos números desde un punto de vista fundamental súper solventes y que yo creo que, bueno, pues que como dice Antonio, que es que si baja, yo diría que es claramente una compra, vamos. Bueno, pues hablemos ahora de CaixaBank, que parece que se está enfrentando a unas resistencias clave y que no termina de superarlas, ¿no? Bueno, sí, lo que pasa es que los bancos, si analizas cuál es
la evolución en lo que llevamos de año de la bolsa española, que sigue siendo diferencial. O sea, la bolsa española está con respecto al resto de las bolsas mundiales en primer lugar en rentabilidad. ¿Y por qué estamos en primer lugar en rentabilidad? Por bancos. Entonces, ¿qué ocurre? Que los bancos están demostrando, pese a que el año pasado se presentó como una situación grave, que tenemos una operación corporativa entre dos de los bancos principales españoles, que CaixaBank es un banco que está participado por el Estado, que el Santander ha dicho esta semana también que su estructura se basa fundamentalmente en hacer un desarrollo del negocio en España como base de su crecimiento. Los bancos es lo que representa la bolsa española. Entonces, pues bueno, pese a esta situación, yo creo que la resistencia se presenta en CaixaBank porque está ahí, pero el mercado sigue pensando que la... Sí, es que no hay mucho más que añadir. O sea, yo he visto, el precio objetivo de CaixaBank, los consensos de mercado que yo manejo están en 7,42, hay un poco margen, y esto es lo que yo creo que les está pasando, lo que decía Antonio, ha subido tanto en el primer semestre que realmente pues o los analistas empiezan a ajustar sus números o están todos igual. Es curiosamente Santander, que tiene un 6% de descuento sobre el precio. Y yo aquí, pues, hombre, yo ya sabéis que soy más analista fundamental, técnico no soy nada, pero tengo mis amigos que lo hacen y les llamo, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que pasa es que hay un rango entre 7,60 y 7,80 que bueno, pues que le va a costar un poquito, porque o sea, yo, en el análisis técnico, pues como soy hijo de gallegos y tal, digo que las megas existir no existen, pero a ver las islas y las rayitas están ahí, efectivamente le va a costar trabajo, pero nada que sea... asustante ni irrelevante, igual que los demás bancos. Bueno, hay muchas lecturas para lo que van a ver a continuación. Era un economista, es un economista de gran prestigio, era jefe del Servicio de Estudios del Banco de España, considerado hasta hace poco el mejor. Bien, Ángel Gavilán se llama. Este hombre pues cerró el informe polémico en el que no aparecen las pensiones, dio puerta y se marchó. Y marchóse, que dirían los gallegos, ¿no? Entonces resulta que ahora tiene problemas para encontrar trabajo. Yo no sé si significa esto que el pulpo de lo que controla el Estado ya llega a tantos agujeros que es imposible para el hombre para Ángel Gavilán, encontrar un trabajo de relumbrón. Bueno, yo creo que no va a tener ningún problema porque el tipo es un gran profesional y además un tipo legal, leal y con gran dignidad, cosa que otros no tienen. O sea, es un señor que cuando le han dicho, oiga, no puede hacer usted esto, ha cogido y ha dimitido de un puesto como el que tenía. A mí me parece, o sea, absolutamente, o sea, chapó de vuelta al ruedo. Y encima, su actual jefe, anterior ministro, va y le desmonta lo que iba a contar en el informe, se lo desmonta allí en el Congreso diciendo, va a bajar la previsión de crecimiento. Oiga, déjele usted, ¿no?, a que lo cuente él, ¿no? Y el tío lo ha contado impecablemente, como lo ha contado siempre. No sé, o sea, a mí me parece desde luego que bueno, no sé, lo que habrá tenido que aguantar este pobre señor para tomar la decisión que ha tomado. Yo, o sea, todos mis respetos, todo mi apoyo, y estoy seguro que encontrará trabajo rápidamente. Anda. Hombre, sí, el Banco de España es una referencia en términos de valoración, de independencia y de capacidad sobre todo de análisis de la situación económica, no solamente de España, sino de la situación económica global. ¿Qué ocurre? Que estás desmontando todo eso. Y entonces estamos viendo que todos los términos macroeconómicos, estadísticos y de datos que antes el Banco de España era una referencia, lo están convirtiendo como una especie de juerga, que es al final lo que está ocurriendo con todas estas instituciones, en las que lo que quieren es mantener un medio pelo que no da ninguna credibilidad. Lo que sabíamos que iba a pasar y dijimos aquí cuando se nombró el señor Escrivá. Bueno, nos vamos a ir porque estamos agotando el tiempo, pero nos vamos con una idea que les dejo aquí flotando. Las bajas laborales, lo que se llama el absentismo. Han calculado en los últimos 5 años y resulta que le cuesta al Producto Interior Bruto de este país 81.500 millones de euros. ¿Qué les parece a ustedes? Gracias a estos dos caballeros por sus opiniones, su presencia en el programa hoy un poco remojada, y a ustedes por su paciencia e interés. Pero para ustedes tengo premio a la vuelta de publicidad en la redacción abierta.